El ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo está en Washington, con negociaciones principalmente con el Fondo Monetario Internacional. Ahí la expectativa es que finalmente el directorio apruebe un desembolso de por lo menos 8.000 millones de dólares. Hay trascendidos de que en las conversaciones con el Fondo Monetario y otros organismos internacionales, caso del Banco Mundial, del BID y con el propio Tesoro de Estados Unidos, se genere un paquete en torno de los 10.000 millones de dólares. Cifras que necesita el gobierno para tratar de mejorar las cuentas externas de la Argentina, fortalecer la situación de reservas internacionales y escaparle a la presión cambiaria que hay en la Argentina. La presión por la devaluación, una devaluación que el gobierno consolidó inmediatamente después de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, claro, diciendo el Fondo Monetario Internacional presionó para una devaluación que el gobierno llevó adelante por propia decisión, más allá de la presión que pueda llevar adelante el Fondo Monetario y que de alguna manera plantean los sectores más concentrados de la economía, vinculado a la especulación, al sector productivo exportador que necesita una mejora en el tipo de cambio. Esa presión cambiaria va a continuar y el gobierno intenta que ese ingreso de recursos externos, entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, pueda servirle para intervenir en el mercado cambiario y tratar de frenar esa presión devaluatoria. El temor es la inflación acelerada con destino de hiperinflación. Tiene lógica a 2 meses de la elección, de la primera vuelta de la elección presidencial, donde el gobierno intenta que su candidato sea parte de la segunda vuelta. Y por eso, luego de la devaluación y pensando en el ingreso de estos fondos externos, poder anunciar algunas medidas compensatorias. Por un lado, la llamada suma fija, pero por otro lado, actualizar, sea vía bono, las jubilaciones de menores ingresos, alguna actualización de la asignación universal por hijos, generando compensaciones en los sectores más perjudicados de la economía argentina, porque el primer efecto de la devaluación del lunes 14 de agosto es el incremento de los precios. Y ese incremento de los precios tiene un impacto directo en el crecimiento del empobrecimiento de la población, y el empobrecimiento de la población es uno de los elementos que se toma en cuenta para pensar en el descontento de una parte importante de la sociedad que se expresó en la no asistencia a la votación, en la abstención electoral, una abstención sobre la que se va a trabajar. De hecho, todos los candidatos van a trabajar sobre quienes se abstuvieron para engordar el consenso electoral en cada una de las fórmulas. El desafío que se presenta hoy, sobre todo las tres grandes fórmulas que disputan la presidencia y la nación, es por entrar en el balotaje. Va a ser muy difícil que se resuelva en la primera vuelta, y en esta discusión electoral los debates de políticas económicas están muy concentrados en la propuesta de dolarización y privatización, liberalización que impulsa Milei, quien encabezó el consenso electoral en las PASO, que desdibuja de alguna manera las propuestas de política económica de Juntos por el Cambio y su dirigente Patricia Bullrich, que intenta
compensar esa debilidad con anuncios de candidaturas expectantes sobre ministro de Economía, presidente del Banco Central, equipo económico. Y el gobierno que intenta mostrar los efectos negativos que puede tener una acelerada devaluación o bimonetarismo planteada por Patricia Bullrich o el proceso de dolarización de Milei. Las otras dos candidaturas, en todo caso, tienen la perspectiva de disputar presencia en el Parlamento, especialmente para la izquierda, que necesita potenciar y fortalecer la presencia parlamentaria en la actualidad. La realidad es que hoy se discuten condiciones de vida que van a contramano del interés de los partidos políticos por entusiasmar a la ciudadanía a que concurra a las urnas. Hasta la próxima.